nos trae en el recuerdo, en la mente, a don Francisco Barreto Silva. Y este programa es un homenaje póstumo a Francisco, con quien tuvimos la oportunidad de conocer su lucha tenaz, su defensa de la vida y del agua hace 3 años. Y hace 3 años que hicimos la primera entrevista con Francisco, que la vamos a ofrecer en algunos minutos, como un homenaje a él, a su figura, a su tenacidad y a su terca posición de defensa del agua y de la vida, no solamente de Tumbes, sino de todas las cuencas, que lo llevó incluso a hacer una demanda internacional, que lo vamos a conversar en la entrevista que tuvimos en agosto del año pasado, el 30 de agosto del 2021. De esa época es el contacto que tuvimos con Francisco, a quien admiramos, y el homenaje a él, a su familia, y también a los dirigentes que en Tumbes están siguiendo con la campaña, con el empeño de Francisco de lograr la descontaminación del río Puyango-Tumbes y también proteger las otras cuencas hidrográficas. No digo más, doy pase al video que tuvimos el 30 de agosto del 2021 con don Francisco Barreto Silva. Adelante, Lucero. Amigos, bienvenidos a Abriendo Puertas. La presencia del agro en la vida del ser humano es muy importante y tiene un elemento fundamental que es el agua. A través de los lagos, de los ríos, de las fuentes subterráneas, que son los elementos más importantes para tener el líquido de vida, que es el agua. Y Tumbes es una región que tiene un proyecto binacional, Puyango-Tumbes, que por razones periodísticas hemos tenido la oportunidad de conocer casi en profundidad lo que se ha realizado hasta hace 3-4 años. Y ahí había unos retos que no se han atendido, y eso lo vamos a analizar en los próximos minutos, porque hay un problema de contaminación ambiental grave en el río Tumbes. Río Tumbes y la autoridad, el proyecto binacional Puyango-Tumbes, Puyango en la parte de Ecuador y Tumbes, me estoy refiriendo al cauce del río, pero en Ecuador hay un problema de contaminación que está afectando a los tumbesinos, principalmente a los agricultores que tienen un gran problema con la contaminación producto de la actividad minera en el lado ecuatoriano, minas de oro, que están contaminando el río con sus relaves y con el uso de químicos en el trabajo. Es un trabajo binacional, es una responsabilidad de Perú y Ecuador, principalmente de Ecuador, que es quien está ocasionando esta contaminación que ha llegado a niveles extremos. Lo vamos a presentar a continuación. Hay un video muy puntual sobre cómo está afectando la vida de los peces en el río Tumbes, pero además el tema del agua que sirve para el regadío, para la actividad agrícola, pero además los alimentos son expendidos a los tumbesinos. Hay un círculo de actividad nociva que está afectando a los tumbesinos y que es necesario atender en el más alto nivel. Por eso vamos a conversar sobre este tema con el señor Francisco Barreto Silva. Él es el presidente de la Federación Regional Agraria de Tumbes, pero además
tiene la condición de ser dirigente nacional de la Confederación Nacional Agraria. Él está en Lima para tener una serie de reuniones que nos las va a explicar en cuanto lo tengamos en línea. Me dice producción que ya está en línea, de manera que le damos la bienvenida. Buenas tardes al señor Francisco Barreto Silva, presidente de la Federación Regional Agraria de Tumbes y dirigente nacional de la Confederación Nacional Agraria. Bienvenido, Francisco, al programa Abriendo Puertas de BIS Televisión. Buenas tardes, amigo. En primer lugar, para saludarlo a usted, porque es uno de los periodistas que de una u otra manera hace extensivo toda la problemática, no solamente en la región Tumbes, sino también en todo el país, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es cultivando muertes en toda nuestra región. Pero lo que más nos interesa acá y un poco como para que se pueda extender en todo el país es justamente una demanda que se hizo al Ecuador por intermedio la OEA de Derechos Humanos en Washington, donde en 1919 nos aceptan la demanda, ¿no? Y esto trae como consecuencia pues a que el Ecuador levante estas observaciones, como que así lo hizo. Sin embargo, el Ecuador, la veeduría de Ecuador de Portobelo Zaruma, dentro de la provincia del Oro, ellos más bien se han solidarizado y han hecho otra demanda en la cual efectivamente un poco como que dilató el proceso de sentencia de la OEA. Es bueno porque cuando los pueblos se juntan, los pueblos no miran color, raza, ni mucho menos religioso, ni otras instituciones que siempre nos han pues los pueblos se juntan por la vida, por la contaminación y porque nosotros debemos de transmitirle o dejarle en última instancia a nuestras generaciones ríos cristalinos, igual como nos dejaron nuestros padres, muy cercanos nada más. Entonces, esto trae como consecuencia pues a que el Ecuador hace la demanda en apoyo a agricultores de Tumbes y porque allá en la parte alta del Ecuador el Portobelo y Zaruma se viene hundiendo, o sea, toda infraestructura que tienen por socavaciones que vienen haciendo durante muchos años y hoy prácticamente ellos lo único que han hecho es pegarse a la sentencia de nosotros para que en realidad el Ecuador levante las observaciones que son contundentes. Hay un estudio canadiense donde dice que la cuenca binacional Puyango-Tumbes es la más degradada en el mundo. Ojalá fuera pues el Ecuador es en el mundo. Esto trae como consecuencia pues de que ya se tomen las medidas urgentes en lo que respecta acá en Lima, con respecto a Cancillería, donde le hemos puesto un documento debe de mandarle al Ecuador que agilice las reuniones binacionales donde el Perú y Ecuador se reúnen cada año. Una parte le toca al Ecuador y por otra parte al Perú, pero con estas situaciones que hemos tenido automáticamente se ha paralizado, pero yo creo que ya es tiempo de que los peruanos debemos tomar conciencia en lo que está sucediendo. Ahí ves tú, hemos puesto un video donde los pececitos están muriendo, o sea, prácticamente toman ese agua y mueren. La pregunta es, ¿por qué los peruanos, los tumbesinos están muriendo también? Mira que en esta pandemia nosotros tenemos cerca de 3.000 a 4.000 muertos y ese es producto que hace 30 años nosotros venimos consumiendo esta agua y que indudablemente tenemos serios problemas en esta situación. Por eso es que hemos venido a la capital de la República y mayormente hemos venido a tu canal, a tu emisora para que se difunda y que sean los portavoces, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que queremos es vida, no queremos muertes. En ese sentido creo que sería un marco como para poder hacer un trabajo de investigación. Correcto. Y en esa línea, Francisco, antes de presentar el video que tenemos sobre el tema, que es bastante dramático y de acción urgente, ¿cuál es la labor que va a desarrollar en estos días en Lima? Reuniones seguramente con el sector agrícola y con la misma Cancillería, que tiene que ver con el tema de la contaminación.
Sí, nosotros estamos justo en el día miércoles o jueves, tenemos una reunión con el presidente o el ministro de Agricultura, quien ha sido el presidente de la CNA, la Confederación Nacional Agraria, Víctor Arias. Él ya sí conoce la problemática. Ahora, nosotros lo que nos interesa es trabajar bastante con relaciones exteriores, quien él es el que tiene que ver, pasarle toda esta documentación al PCM y posteriormente al presidente de la República. En ese sentido, también los organismos internacionales, el caso de Portobelo, la provincia del Oro y todos los que son medios ambientalistas están haciendo el mismo trabajo en el Ecuador. Aquí nosotros no queremos enfrentamientos, aquí lo que queremos es resolver los problemas y que se le pague a indemnizaciones tanto en el Ecuador como en el Perú por las pérdidas. Por ejemplo, en el caso específico de Tumbes, nosotros tenemos cerca de 15.000 hectáreas bajo riego y las 14.000 hectáreas son justamente degradadas por estos químicos que se van a las plantas, y la producción que debería, por ejemplo, en el caso de arroz, de sacar ¿qué te digo? Buena producción, más bien la estamos sacando por mitad, y eso son pérdidas contundentes que tenemos los productores. En ese sentido, creo que naturalmente nosotros lo que queremos es que de una vez por todas el Estados Unidos, o entre medio de la OEA, ya pues sancione al Ecuador y que de una vez por todas se resuelve el tema específico de la contaminación de nuestro río Tumbes. Correcto. Y en tanto, ¿cómo es la coordinación con la población organizada de la provincia del Oro, que también está afectada por el tema? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, Francisco, está relacionada al proyecto Puyango Tumbes. Tenemos entendido que dentro del proyecto está la construcción de una represa que permita tener el agua, hacerle seguramente el tratamiento correspondiente para evitar la contaminación. ¿Cómo están yendo estas dos vías? Mira, en el tema específico ¿cómo se llama? Del proyecto Puyango Tumbes, los tumbesinos hemos ido una estafa, como se dice. El proyecto Puyango Tumbes viene trabajando más o menos en vida institucional de 50 años, y hasta el momento se ha hecho una represa, solamente han quedado los estudios en el aire, y es el Ecuador siempre que ha puesto trabas. Por ejemplo, hay un documento hace 2 años donde dice pues que efectivamente cómo ellos van a hacer una irrigación si sus aguas están contaminadas. De ninguna manera ellos botan el agua y van a reciclar en una represa de ellos, como es el caso de Tahuín, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos acá es que de una vez se descontamine para luego pensar en una irrigación, aunque ya hay acuerdos, ¿no?, de que el Ecuador no quiere la represa de Casaderos. En ese sentido, creo que nosotros debemos trabajar en función a una represa que sea de una contraparte nacional, o sea, una represa nuestra. Por ejemplo, ellos hicieron su represa y nosotros no hemos hecho nada, por estar esperando a los buenos criterios de Ecuador para que ellos traten de hacer un trabajo, ¿no?, en ese sentido binacional, pero para mí ya no quieren saber nada, y con respecto a esta situación nos han contaminado el río. Entonces quiere decir pues que esto tiene que ver la Cancillería y el gobierno nacional para que de una vez por todas ya no se esté gastando mucha plata en este proyecto, y que se trate pues que los tumbesinos estamos hartos de un proyecto que solamente es pintado en esto, ¿no? Y que la cuenca binacional Puyango Tumbes tiene que una emergencia. Últimamente el presidente Castillo dijo en su discurso ahí en Tumbes, justamente en el río, en un puente, donde dijo: yo apenas dentro, aquí se tiene que declarar en emergencia el río Tumbes. Aquí no se trata de declarar en emergencia el río Tumbes, se trata de declarar en la cuenca binacional, tanto de Ecuador como Perú. Porque ¿de qué sirve declarar una emergencia en la parte nacional cuando en la parte internacional es el Ecuador, es el que nos contamina, ¿no? Entonces yo creo que debemos hablar claro, porque de lo contrario pues estamos confundiendo, ¿no? Y bueno, las buenas intenciones que tendrá el presidente ahora, pero lo que tiene que nutrirse de cómo ha ido haciendo el proceso de esta contaminación en la demanda que se ha hecho. Y por eso es que naturalmente pedimos que el amigo, el ministro de Agricultura, que justamente es el presidente de la CNA, él de una vez por todas tiene que hacer todo el puente ante el presidente de la República para de una vez por todas ver el tema de la descontaminación y el proyecto tan anhelado que tanto el Perú como el Ecuador lo necesitamos. Muy bien, Francisco. Está clarísima las acciones y la urgencia
de los tumbesinos y principalmente de la Federación Regional Agraria. Vamos a presentar el video para el comentario, porque creo que el video que nos han proporcionado ustedes es muy aleccionador, y sobre todo de la información que se requiere para la sensibilización de las autoridades acá en Lima, tanto del Ministerio de Agricultura como de la Cancillería, para que actúen de inmediato y se cumpla además el ofrecimiento que hizo en su momento el presidente Castillo en Tumbes. Adelante, producción, vamos a escucharlo y lo comentamos, y lo vemos y lo comentamos, Francisco. Adelante. Muy bien, amigo. Era pequeño, tenía 9 o 10 años y solía venir con mi padre y un amigo casi todos los domingos. Jugábamos con una pelota o simplemente buscábamos la piedra con la forma más extraña que podía verse a través del agua. Era completamente diferente. Era normal ver mucha gente bañándose. Habían peces y camarones. Mi madre nació en un caserío aledaño al río. Mi abuelo tenía una chacra y para llegar a esta teníamos que cruzarlo. Era muy divertido, así que frecuentaba mucho. Con mis primos nos bañábamos y disfrutábamos de todo. Yo crecí junto al río y lo vi cambiar. En los noticieros informaban que las minerías ecuatorianas y los municipios arrojaban sus aguas y sus desperdicios al río, afluentes directos de lo que en zona peruana toma el nombre como río Puyango-Tumbes o simplemente río Tumbes. Mi abuelo me contaba que sus plantas se enfermaban. Las raíces se quemaban y los frutos ya no eran los mismos. Yo, siendo un niño y sin entender, solo le preguntaba a mis padres, y ellos, con su poca educación, trataban de inventarse cualquier historia que pudiese comprar el silencio de un niño. ¿Cómo le explicas a un niño que una fuente de vida se muere? ¿Cómo le explicas que el lugar donde fue feliz ya no será el mismo? ¿Cómo le explicas que las aguas que riegan los campos de su abuelo simplemente es veneno? Este río pertenece a la cuenca binacional de nombre Puyango-Tumbes. Es el más importante de la costa norte del Perú y activamente vierte sus aguas en el Océano Pacífico. Políticamente abarca los distritos de Tumbes, Pampas de Hospital, Corrales, Zarumilla y prácticamente todos los distritos dentro del departamento. Sus aguas terminan abasteciendo los inmensos campos de cultivo de la ciudad, cultivos que terminan satisfaciendo la demanda del mercado regional, nacional e internacional. Actualmente enfrenta graves problemas de contaminación, con orígenes en la Sierra del Ecuador, Cordillera de Zaruma, provincia del Oro. En este lugar la actividad minera ha dejado consecuencias graves en el ambiente. En los ríos Calera, Amarillo y Pindo, a lo largo de los años se ha venido arrojando de forma cruda y directa desperdicios altamente tóxicos. Litros y litros de relaves mineros y aguas de uso doméstico han terminado aquí, en nuestro río. De acuerdo a los estudios efectuados, en estas aguas se constató valores críticos de cianuro, plomo, arsénico, cadmio, entre otros metales que superan los niveles máximos permitidos para ser considerada agua de consumo humano o cualquier otra actividad relacionada a este. Niveles 12 veces mayores a lo permitido. Durante tantos años, representantes de diferentes gobiernos, tanto peruano y ecuatoriano, se han reunido y propuesto sin números de acuerdos, que no han pasado de ser eso, simples acuerdos, palabras que nunca fueron hechos, que se esfumaron, que nunca fueron nada. En noviembre del 2018, la Federación de Agricultores de Tumbes y Piura, encabezado por Francisco Barreto Silva, emitió a la Organización de los Estados Americanos, OEA, una solicitud de demanda contra el gobierno ecuatoriano por la presunta contaminación de este río. El 7 de noviembre del 2019, en el encuentro presidencial y 13º Gabinete Binacional, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y Ecuador, Lenín Moreno, reconocieron la importancia de los recursos hídricos y se comprometieron a la recuperación de la cuenca Puyango-Tumbes, mientras que reiteraron, como en muchos años atrás, la importancia de los trabajos del proyecto de irrigación binacional, que lleva el mismo nombre. Un proyecto que mi tatarabuelo soñaba ver y que nunca lo logró. En junio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA admitió la demanda contra el Ecuador. Sin embargo, siendo un proceso largo,
Los agricultores siguen y seguirán utilizando aguas no saludables en sus campos agrícolas. Pero ¿qué provoca estas aguas en los cultivos y cómo repercute en la salud? Estas sustancias no biodegradables persisten en el agua, suelo, aire y en la sangre, tendiendo a acumularse. En el 2015, el doctor en Ciencias Ambientales Luis Enrique Gavilanes García realizó un análisis de concentración de plomo en las aguas y en la sangre de los pobladores del caserío Ricaplaya. Aquí, ante la ingesta directa de las aguas y de productos obtenidos de sus parcelas, la concentración de plomo en la sangre arroja resultados por encima de los estándares permitidos. Se determinó que la mayor concentración de plomo está en los hombres, niños y ancianos, debiéndose a la posible actividad laboral, permaneciendo más tiempos expuestos cuando realizan labores de campo. En la actualidad, este plano no ha cambiado. Miles de litros son utilizados para regar productos que terminan en la mesa de muchos tumbesinos. En nuestro recorrido encontramos a un agricultor que nos cuenta su realidad. Mi nombre es Alciso Toche Sánchez, soy agricultor. Mi edad son 57 años. Esta agua es para el cultivo de plátano, limón, yuca, maíz y otras especies. Sí, yo tengo muchos años acá viviendo y antes veníamos a pescar al río, pero con las aguas cristalinas, limpias, puras. Pero hoy, hace pocos años, llegó la contaminación, las aguas cambiaron de color, se extinguieron los peces, el camarón, como se dice, no se encuentra. Por lo mismo, el mismo mineral que hay en las aguas los mata. La contaminación viene por los metales que en Ecuador los relaves los tiran al río, todo viene al río, todos los desechos, y eso nos está matando a la agricultura, al ser humano, porque este agua la absorben las plantas, entonces nosotros comemos esos productos. Viene, supongamos, la plantación de plátano, guineo que llamamos, primero producía bien, pero hoy en cambio la raíz no tiene raíz, se le quema, como dicen, y se cae pronto. No dura como antes varios años, 6 años, 7 años, ahora en 2, 3 años el plátano está cayéndose. Que se preocupen por conversar entre autoridades de más alto nivel para que en Ecuador no echen los relaves al río. Sin duda, la minería aurífera en la parte alta de la cuenca es la principal fuente de contaminación. Durante estos años, estudiosos han advertido que estos niveles no son seguros ni son normales, mucho menos deseables, y recalcan que la presencia de estas sustancias causa anemia en los niños, al igual que en los adultos, impidiendo la formación de moléculas que transporten el oxígeno. También enfermedades renales, problemas de fertilidad y las ya conocidas, enfermedades cancerígenas. Así lo explica la especialista en nutrición. Consumir alimentos que vienen o que son cultivados, ¿no?, con agua contaminada, en este caso por metales pesados, como son el mercurio, el cadmio, el arsenio, repercute en el organismo, ¿no? ¿Y en qué forma? Puede ser el caso, ¿no?, un cáncer, hipertensión arterial, una fuerte intoxicación en el organismo, además que afecta el sistema nervioso, ¿no? Esas son las consecuencias de consumir alimentos que son cultivados con una agua contaminada con metales pesados. Ambos países han planteado construir un proyecto de infraestructura para dotar de sistema de riego a los campos que unen sus fronteras, pero sin la subsanación de la contaminación de la cuenca, el proyecto podría convertirse en un pasivo ambiental, un problema que ya arroja sus primeros resultados. Excelente, completo el informe, gracias a los
a la universidad, principalmente Francisco, ¿no?, que ha participado en la elaboración de este video muy puntual y preciso de la situación actual. ¿Qué es lo que esperan los tumbesinos con respecto a las acciones inmediatas que tiene que tomar el gobierno peruano con respecto a la situación en Tumbes, Francisco? Sí, aquí para felicitar justamente al ingeniero catedrático de la Universidad de Tumbes, el ingeniero Carlos Cane Palacotera, quien nos dio toda esta cobertura. Estos jóvenes pues han ido en la parte alta de Tumbes y han visto todos estos reportes, ¿no? Y trae como conciencia pues a lo que está sucediendo, porque este es un crimen, amigo, es un crimen de lesa humanidad lo que están haciendo con esta población tumbesina. Si el Ecuador, el 41 no nos invadió es porque hubieron buenos guerreros, buena gente en defensa de la frontera, pues ahora nos están matando con estos líquidos que indudablemente son mortales, porque hablar de plomo pues es mortal, el cadmio es letal. Entonces esto realmente, mi venida acá a Lima es contactarme contigo, con mis amigos y luego hacer conocer al ministro de Agricultura, posteriormente al Ministerio del Ambiente y a todos los que tienen que ver relacionados a esta contaminación. Ustedes, televidentes, saquen sus conclusiones de esta entrevista, este homenaje a don Francisco Barreto,